No sé cómo demonios iniciar esto. No entiendo de verdad cómo WWE, teniendo la ocasión de hacer eventos nivel Dios, la termina cagando con los resultados. Es incomprensible. Así que bueno, como primer resumen de un show de pago por evento, les doy la bienvenida a la edición de Elimination Chamber 2022. And now, WWE presents Elimination Chamber Kickoff. Vamos a empezar con la lucha del Kick-Off. Rey Mysterio se enfrentaba a The Miz. Un combate que estuvo bien, no me interesaba en lo absoluto, por lo random que fue todo lo relacionado a esta rivalidad, pero estuvo bien. Como siempre, hay que destacar la agilidad de Rey Mysterio a su edad. El combate finalizó cuando el árbitro mandó a los vestidores a Dominic y The Miz iba a realizar una especie de Full Nelson. Esta fue revertida con un paquetito por parte de Rey, conteo de 3 y se lleva la victoria. Eso sí, después del combate, el Miz atacó a Rey, pero Dominic entró al ring a defender a su padre. Además, también para aplicar un doble 619 y una doble plancha. A ver si así el 2K22 se les vende. WWE presents Elimination Chamber. Ahora sí, iniciaba el show principal con todo, porque en el opener se celebraría la lucha por el título universal. Goldberg se enfrentaba a Roman Reigns. Antes de que el Goldberg entrara, Roman tomó el micrófono y le pidió al público presente que... ¡Reconozcan! Bien, entró la leyenda y inició el combate. Como me esperaba, no sería nada del otro mundo. No pasaron ni 2 minutos y ya se dio la primer lanza por parte de Goldberg. Y como de lanza se trataba, Roman lo intentó. Sin embargo, Goldberg se le adelantó. En el final del combate, Roman revirtió el intento de jackhammer de Goldberg y lo convirtió en una guillotina, que fue lapidaria. Victoria de Roman, y a Goldberg es posible que tardemos un buen rato sin verlo. Como segundo combate del show, cámara de la eliminación femenina por una oportunidad titular en WrestleMania. Hay que decir que a comparación de los trajes utilizados en previas ediciones de shows en Arabia, estos estuvieron muchísimo mejor, excepto el de Liv, que la verdad no me gustó tanto. Las que iniciaron la lucha fueron Liv y Nikki. Como la primera en entrar salió Doudrop. Nikki intentó hacer una alianza con Doudrop, sin embargo, esta última aprendió de los errores del pasado. La siguiente en hacer aparición fue la pesadilla Rhea Ripley, recordando que todavía le tiene rabia a Nikki. Hizo lo imposible por lastimar a la casi superheroína. Riptide y afuera Nikki, la cual fue la primera eliminada de la cámara. Alexa Bliss es la siguiente en entrar y se repartió de putazos con las que estaban todavía en la lucha. En un momento, Doudrop intentó acabar con Liv, pero al estar en la tercera cuerda, Liv aprovechó y le aplicó un super bombazo que dejaba a Doudrop como la segunda eliminada. La siguiente en entrar fue Bianca Belair, lo cual significa que ya entraron todas. Solo de entrada demuestra su fuerza alzando a Liv con una sola mano. Suplex al estilo bandera doble por parte de Rhea y Bianca. Después de esto, Alexa aprovecha para aplicar su Twisted Bliss y así eliminar a Liv. F. Bianca aprovecha el daño acumulado de Rhea para aplicar su KO DIT y así eliminar a la pesadilla. Quedaban de finalistas Alexa y Bianca. Sin embargo, la tenía dificilísima Alexa y terminó siendo conectada con un KO DIT que le otorgaba la victoria a Bianca Belair. Esto hace que Belair se vaya a enfrentar a la campeona femenina de Raw en WrestleMania. Por desgracia, es la única creíble para enfrentar a Becky en WrestleMania. Siguiente combate, lucha en parejas. Naomi y Ronda Rousey hacen equipo para enfrentarse a Sonya Deville y Charlotte Flair. Ronda llevó un traje de karateca o de judo, dejando saber su condición de cinta negra. Eso sí, en el SmackDown de ayer se confirmó que la lucha tendría la condición de que Ronda tendría que tener una mano atada. A no mucho rato de empezado el combate, Sonya se quitó el protector del brazo, dejando saber que tenía los dos brazos perfectos. El combate fue prácticamente todo el rato entre Sonya y Ronda. De vez en cuando entraba Naomi y lo mismo con Charlotte. El combate acabó cuando Ronda le aplicó su típica llave al brazo a Sonya, que hizo que tapeara al instante. Eso sí, a Charlotte no le dio la gana ayudar de Sonya en ese momento. Lo siguiente sería el combate en el que las cuentas valdrían en cualquier espacio del Coliseo. Drew se enfrentó a Madcap Moss.
Desde el comienzo de la lucha, el combate se volvió un 2 contra 1, ya que Happy Corbin estuvo interviniendo en ocasiones. No pasó mucho tiempo para que la lucha saliera del ring. Estuvieron un rato en la zona de la rampa e inclusive Drew hizo que Madcap golpeara con su cabeza la pantalla principal. Cuando volvieron al ring, Drew seguía en control y miren lo feo que cayó Madcap Moss en ese acordeón. Acordeón no, acordeonazo entró de La verdad es que se vio muy doloroso. Otro momento a destacar es ese superplex de Drew McIntyre. Y la lucha acabó cuando Drew tomó a Angela y con ella en mano le tatuó su bota en la cara a Madcap Moss con una Claymore. Victoria para Drew y me da mucho miedo que la rivalidad contra Corbin y Moss continúe hasta WrestleMania. Antes del siguiente combate, entrevistan al Miz sobre su derrota en el kickoff, a lo cual él responde de que les pagará con la misma moneda, buscándose un compañero. Empieza el humo. Lucha entre maestra y aprendiz. Big Time Bex defendía su título ante la leyenda Lita. El recibimiento del público a Lita fue tremendo. A Becky se le veía que no quería enfrentar a Lita. Momentos a destacar fueron ese rompecaras de Lita al revertir el finisher de Becky y algo que todos queríamos ver se cumplió. Combo de giro del destino seguido de un mortal atrás, del cual el conteo estuvo a puntito de llegar a 3. Pero por desgracia para Lita, Becky sabe manejar muy bien las cuerdas y aunque se logró salvar 2 veces del remate, a la tercera ya no pudo. Victoria de Becky y la verdad es que no se nota que Lita no ha luchado en un buen tiempo. Todos se preguntarán, ¿y los campeonatos en pareja se perdieron como Vir? No, se suponía que la lucha se daría. Sin embargo, los Usos interrumpieron la entrada de los vikingos, haciendo tanto daño que el combate ni siquiera pudo iniciar. No hay equipos en SmackDown, recordemos. Y bueno, llegamos al main event. Lucha dentro de la cámara de la eliminación por el campeonato de la WWE. Bobby Lashley defendía contra Riddle, Seth freaking Rollins, Brock Lesnar, Austin Theory y AJ Styles. Hay que destacar que en la entrada de Bobby la pirotecnia de la rampa falló y en la de Riddle fueron las chancletas. Brock pasó por cada cubículo, pero el de Riddle se lo saltó. Se nota que no le cae nada bien. El combate inició con el revolucionario, visionario Seth freaking Rollins y Austin Theory. En un momento Rollins y Theory estaban en la parte de la entrada de la chamber y a Rollins le salió su modo maniático al mandar a Theory contra el cubículo de Bobby Lashley, lo que no solo dejó mal a Theory, sino que también dejó fatal a Bobby, el cual directamente no se pudo poner en pie. Hasta este preciso instante, no sé si fue kayfabe o fue real, porque tuvo que salir de la lucha después de esto. El primero en entrar fue Riddle. Este intentó realizar algo desde el esquinero, pero Seth lo revirtió con un suplex invertido desde la tercera cuerda. El siguiente en entrar es AJ Styles, el cual entra en modo Dios y ataca a todos quedando en control. Un momento bueno de esta parte de la lucha fue el doble bombazo de Theory. El contador empieza a correr, sin embargo no hay Bobby Lashley, y teniendo esto en cuenta, Brock rompe su cubículo y entra a la lucha. Y aquí es a donde empieza lo peor de este combate. La lucha hasta este instante estaba siendo buenísima, pero cuando Brock entra, empieza a eliminar a gente sin casi complicación. Elimina de primero a Rollins con un F5, posterior sigue a Riddle, después AJ y así es como Brock queda de finalista con Austin Theory. Bueno, Theory intentó por un rato escapar de Lesnar. Por desgracia para él quedó atrapado en el cubículo del tetón, en el que fue interceptado por la bestia. Suplex en las afueras. Brock intenta levantar a Theory, pero este responde con un golpe bajo. Aprovecha para aplicar sus dobles patadas, pero esto para lo único que sirvió fue para enfurecer más a Brock. Austin, viendo la situación en la que estaba, intentó escapar de la chamber, pero Lesnar lo agarró y aquí es a donde viene lo único relevante de este combate. Brock se posiciona con el cuerpo de Theory en sus hombros en uno de los cubículos y le aplica un puto F5 desde lo alto. ¡Oh, Super F5, Dios mío! Literalmente pareció algo que se podría hacer en un videojuego de WWE. Esto lógicamente dejó inconsciente a Theory para determinar como nuevo campeón de WWE a Brock Lesnar. Sí, lo que temíamos pasó. Brock gana la lucha y se convierte en campeón mundial de WWE de nuevo. Esto lógicamente para ser ese bendito campeón versus campeón en WrestleMania.
Vaya putísima mierda de decisión. No sé cuál es la obsesión de WWE con tener a Reigns y Lesnar en el main event. Y menos te entiendo la obsesión de ese campeón versus campeón. Resultado innecesario que lo único que hace es devaluar al título de WWE de nuevo. Por desgracia, así terminó el show. No hay Cody, por si se preguntaban, y de paso tuvimos un show que prometía, pero que al final, como Royal Rumble, dejó debiendo. Sí, chicos, debo tener alguna maldición, porque me apetece hacerle resúmenes a shows que son malísimos. Este camino a WrestleMania se está poniendo cada vez más aburrido. Habrá que ver qué pasa con el campeón versus campeón, porque todavía no se sabe si será de unificación o no. A este show perfectamente se le puede dar una nota de 5. Y es más, por la victoria de Brock lo cambio a 4. Una pena que este show fuera tan malo, teniendo una match card como la tenía. Pero bueno. Este video llega hasta aquí, espero y mínimo se hayan entretenido y ya nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! Vaya puta mierda de resultado, yo no sé si tengo alguna maldición o algo por el estilo, de verdad. ¡Qué mierda!